Muy buenas noches amigos de Piura y de todo el Perú. En esta ocasión nos encontramos con uno de los profesores académicos más controvertidos y polémicos de nuestra región. Nos referimos al gran profesor César Medrano Álvarez, más conocido como Medrax. A solicitud de ellos le vamos a plantear ciertas preguntas a nuestro profesor que de repente ellos se han hecho siempre y han querido de repente saber más de él. Es por eso de que esta noche lo vamos a entrevistar personalmente. Profesor Medrano, muy buenas noches. Buenas noches, Carlitos, gracias por la oportunidad. Y también gracias a los más de 1000 chicos que intervinieron y pidieron fervorosamente esta entrevista. Gracias a ellos, porque sin su participación creo que esto no hubiera sido posible jamás. Ahora, profesor Medrano, empecemos con las preguntas. Tengo entendido de que usted no es piurano de nacimiento. No, obviamente yo nací en Lima, pero he sido criado totalmente en provincias. Llegué aquí a la edad de los 6 años. Desde entonces, pues, he vivido entre ustedes, he sufrido con ustedes y igualmente lucho junto a ustedes. Y dígame, profesor, ¿qué experiencia le dejó su paso por el Cusco? Bueno, como te dije, yo venía del Cusco cuando llegué acá. Y obviamente mi paso por el Cusco fue algo fortuito, algo que yo no esperaba. O sea, ni siquiera yo me imaginaba que iba a llegar algún día allá, ¿no? Sucede que fue debido a un error cometido por mi padre. Resulta que mi mamá tenía bastantes problemas con su suegra, es decir, la mamá de mi papá, y yo estaba bastante enfermo en esas épocas. Y obviamente un día mi padre, con engaños, nos sacó de la casa diciendo que iba a buscar un lugar mejor para alojarnos. Lamentablemente no fue así, porque nos dejó en un banquito, en una plazuela, y luego esperamos, dice mi madre, y nunca llegó. Al final empezó todo un recorrido hecho por mi madre para buscar un proceso de investigación, para buscar dónde era su paradero. Al igual que la famosa novela Luz de Agosto de Faulkner, donde Elena Group va en busca del padre de su hijo, mi madre igualmente hizo lo mismo. Tuvo que investigar y al final dimos con el paradero de él, que estaba en el Cusco, intentando hacer una nueva vida. Solo que en este caso ya me tenía a mí. Así que ella y yo tuvimos que ir, obviamente, por varios sitios del país, buscando hasta que finalmente lo encontramos. Es decir, éramos una madre y un hijo que estaban unidos, yendo por todos los caminos del país buscando una paternidad que no era factible que se diera. Ahora, profesor, ¿se puede considerar piurano? Bueno, ahora sí puedo decir con certeza que soy un piurano neto. Es decir, tanto por adopción como por decisión y también por comisión. Dígame, ¿desde cuándo está trabajando acá en El Triunfo? Bueno, prácticamente desde que se inició el nivel secundario. Yo fui el primero que cruzó el río y me presenté en Castilla una tarde delante del profesor Robert Sánchez, que es el promotor, y le dije: profesor, aquí me encuentro yo para apoyarlo en la formación de un nivel secundario en El Triunfo y así hacerle frente a la maldita Éxitus. El profesor se refiere a Éxitus, que es la competencia directa del Colegio El Triunfo. Pero tengo entendido que su experiencia como docente es mucho más atrás. ¿Puede explicarnos? Claro. Yo empecé obviamente en San Fernando en el año 1999, luego pasé el 2005 a von Humboldt. A partir del 2010 ya estaba trabajando obviamente aquí en El Triunfo y desde ese momento hasta ahora me encuentro aquí. ¿Y qué opinión le merece ser un docente preuniversitario? Bueno, mira, es una profesión como cualquier otra, pero es digna del mayor de los respetos. Yo lamento mucho que haya docentes del magisterio, inclusive directores de colegios que no son preuniversitarios, que se expresen tan mal de nuestra calidad como docentes, de nuestra participación en la vida educativa de los educandos. Y lamentablemente yo rechazo sus opiniones porque son para mí inútiles, además de denigrantes y además de ridículas solamente, ¿no? Pero mira, tú sabes solamente, Charlie, que para ser docente académico, academista en este caso, no necesariamente hay que ser un egresado del magisterio. Puede ser cualquier profesional que tenga vocación de servicio y que domine un área del conocimiento. En este caso, por ejemplo, yo conozco a biólogos, a premédicos, conozco a ingenieros, a abogados que hacen justamente esta labor. O sea, clásicamente se nos ha etiquetado como profesores a los cuales los chicos llegan a último momento, cuando ya de repente han fracasado en su ingreso a la ADES, o no tienen la suficiente experiencia o dudan en los conocimientos que se ha dado en el colegio. De repente, por eso piensan que somos de segunda categoría, no nos dan nuestra categoría como profesores que están metidos justamente en el eslabón académico, nos ven como un mal necesario, básicamente. Pero mira, eso no es del todo cierto porque hay chicos que a veces acuden a nosotros, solamente ya en etapas escolares inclusive. Hay niños que, por ejemplo, vienen y que saben mucho, pero que sencillamente quieren reforzar un poco más, así que estamos ahí para ayudarlos. Ahora, evidentemente, esto se da
y esto requiere bastante dominio nuestro. Nosotros les damos herramientas a ellos para que pierdan el miedo en el momento de postular una carrera, que les ayudamos obviamente a enfocar todos los esfuerzos en un solo objetivo, que es ingresar a la carrera de sus sueños, a la carrera que ellos quieren. Y esto demanda bastante esfuerzo, repito, no es una cosa fácil. Somos el eslabón perfecto entre su vida pasada escolar y su vida futura universitaria. Estamos ahí en sus errores, en sus glorias, estamos ahí en sus triunfos, en sus fracasos, en sus alegrías, en sus penas. Compartimos con ellos todo prácticamente. Cuando ellos fracasan, estamos ahí para consolarlos. Y cuando a su vez igualmente triunfan, estamos ahí para decirle, bueno, misión cumplida, bienvenido a tu vida universitaria. Profesor, dígame, ¿a usted le precede una imagen de profesor de línea dura? Evidentemente, Charlie, tengo esa mala suerte, obviamente, pero te voy a explicar una cosa. Para mí es importantísimo, definitivamente, la disciplina. O sea, yo no veo que haya un profesor que no pueda imponer disciplina a sus alumnos. Eso implica tres cosas. La primera, enseñarle al chico el autodominio, a dominarse a sí mismo. La segunda es reforzar su voluntad. Y la tercera, obviamente, es enfocar toda su energía a un solo tema, para que él esté concentrado ahí, para que no se salga de ese hilo y continúe trabajando hasta el final. Eso se llama autodisciplina. Pero aún así existe polémica, profesor, porque muchos padres y sobre todo madres no están de acuerdo con usted. Bueno, mira, yo creo que son opiniones respetables, yo las acepto, pero también debo recordarles que, así como ustedes son mamás, son papás, yo también alguna vez tengo una mamá que jamás fue permisiva conmigo, con mis errores, y se los digo. Y esto me marcó gran parte de mi vida, porque me enseñó ella a ser bastante autocrítico conmigo mismo, ¿no? Prácticamente, una mamá que inclusive, se podría decir así, me avergonzaba delante de profesores y con discípulos con el fin de escarmentarme. Ahora, ¿qué debo decirle yo a ella? ¿Que fue mala? ¿Que fue injusta? De repente que me dejó heridas enormes en el alma y que jamás van a cerrar y que por eso tengo que decirle algo malo a ella. No, al contrario, más bien yo le agradezco que haya sido así. Le digo, mamá, con el tiempo descubrí que me habías enseñado la autodisciplina, me enseñaste más bien a no maquillar mis errores, me enseñaste a jamás disculparme por tonterías, me enseñaste básicamente a destruirme a mí mismo y después reconstruirme por mí mismo en base a la verdad. Y creo que eso es un legado que así nomás no se da a nadie, es una cuestión de vida, obviamente, y por eso le agradezco a mi madre eso infinitamente. Ahora, profesor, pasemos a un tema de que mucho de repente acá desconocemos, que es la literatura. Justamente esto tengo entendido que es algo que a usted le apasiona, como vuelvo a repetir, la literatura. Y tengo entendido que usted también es un naciente escritor. ¿Podría explicarnos, por favor? Gracias, Charlie. Justamente sobre eso íbamos ahí. Mira, mi inquietud por la literatura nace realmente desde muy pequeño. Yo te conté que estaba en el Cusco, ¿te acuerdas? Y obviamente ahí una experiencia bonita, justamente llegar a la ciudad imperial, llegar a la zona del Cusco, porque te da un valor poético tremendo, te da una inspiración total. Yo creo que no hubiese sido poeta jamás si no hubiese tenido experiencia, obviamente. En el Cusco pude ser testigo de la melancolía serrana, de la noche inacabable de la sierra, misteriosa. Obviamente en esos años me encontraba huérfano de padre, pero afortunadamente tuve el cariño de mi tío Eusebio, que me apoyó bastante en ese momento. Gracias a ti, viejito, te apoyaste bastante. Y obviamente una vez que vine del Cusco para aquí a Piura, me matricularon en un colegio famoso que se llama el Colegio Punta Arenas, en Talara, Punta Arenas. Obviamente ahí tuve una experiencia maravillosa porque conocí a mi primera profesora de inglés, una norteamericana muy hermosa, de alma, de sobre todo y de cuerpo también. Ella me enseñó mis primeros pasos en la literatura, como así, nos contaba maravillosas historias extraordinarias, unas aventuras maravillosas que relataban las peripecias de un niño muy pequeño que volaba por los cielos nórdicos de Laponia, Suecia, encima del lomo de un ganso volador llamado Oka. Bueno, yo me maravillaba con unas historias conforme ella lo contaba, yo me imaginaba que era ese niño, yo vivía en ese momento esa aventura. Años más tarde descubrí que esas historias no eran sino extractos de una novela maravillosa llamada Los viajes de Niels Holgersson, repito.
escritas por una famosa dama nórdica, Selma Lagerlöf, y obviamente esto finalmente me hizo comprender que había tenido un primer contacto con la literatura. Ahora, algo más que te puedo decir es que de esa experiencia de los 7 años, ella fue la primera que me enseñó versos, pero no versos en castellano, sino versos en inglés. Por ejemplo, la famosa versificación del huevo de la oca, ¿no? Del huevo de la mamá oca, que se llamaba Humpty Dumpty, ¿no? Humpty Dumpty, un huevito que se cayó y luego se rompió y nadie lo pudo jamás poder su nido. Bueno, en inglés, la primera versificación que escuché en mi vida fue esa que decía, ¿no? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. O sea, fueron versos que yo escuché y que en inglés, pero ya había armonía en ellos, había armonía, ¿no? O si no, de repente los cantos de Navidad al final del año, que también fueron para mí maravillosos, porque aprendí también lo que era cierto ritmo, ¿no? Cuando cantaban Jingle Bell, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. O sea, eran básicamente canciones que a mí me motivaban. Lamentablemente, Charlie, me sacaron del colegio Punta Arenas. Y los demás colegios que eran particulares o nacionales, estaban bajo el dominio, el régimen de la despótica dictadura de ese entonces, velasquista. Digamos, velasquista no, sino Morales Bermúdez, que es una continuación de eso. Y estaban bajo el régimen de la reforma educativa. Esta reforma educativa, lamentablemente, fue un programa lamentable que nos limitó tremendamente el conocimiento, tanto literario como crítico. Y nos obligaban básicamente a leer únicamente libros editados por Peysa, bajo el auspicio del gobierno revolucionario. Eran libros buenos, obviamente, había literatura buena peruana ahí, pero también había bastante ideología comunista que a mí, lamentablemente, nunca me gustaba. Nos obligaban a leer eso y lo leíamos mal, porque justamente una especie de mordaza intelectual que nos habían colocado, que nos hizo realmente mucho daño. No podíamos tener acceso a los grandes maestros de la literatura, a Flaubert. No teníamos contacto con Chekhov, no teníamos contacto jamás con Hemingway ni con Faulkner, porque para el gobierno de ese entonces era una literatura básicamente alienada, que no merecía la pena observar. Por lo que estoy viendo, justamente usted nos ha traído una obra literaria que tengo entendido que es escrita por usted mismo. Sí, claro. Justamente hoy día 16 de diciembre de 2016, quiero presentarle al Perú y a todo Piura esta obrita famosa, bueno, no famosa, digamos, una obrita inédita, escrita por mí, que se llama Nogalia, ¿cierto? Y ya tú, Charlie, quiero que seas testigo de eso para que lo leas. Una obra que ya ha sido pulida, lo tengo escribiendo desde el año 2003. 2003 hasta el día de hoy, han pasado bastante tiempo. Pero me parece que he recopilado lo mejor de la poesía y gracias a mis experiencias literarias que he podido coger en estos últimos años. Como te contaba, ya para secundaria tuve un maestro muy bueno, el profesor Napoleón Jauregui Vargas, licenciado. Con él vimos literatura peruana, literatura española. Con él analizamos obras literarias peruanas excelentes y también aumentamos el bagaje de conocimientos de esta parte española. Con él aprendí a conocer a Cervantes Saavedra, aprendí a estimar a Juan Ramón Jiménez, a Lope de Vega, a Unamuno, a Sorín, ¿cierto? A Lorca, y evidentemente amplificó un poco más mi conocimiento crítico literario. Pero ya para secundaria, finalizar secundaria, yo ya quería ser escritor, yo ya quería tener, pero lamentablemente no había leído a los grandes maestros, no sabía quién era Eliot, no sabía quién era Faulkner, no sabía quién era Hemingway, no sabía quién era Joyce, indispensable para un escritor. Así que eso tuve que escribirlo con el tiempo. Conforme avanzamos en los años, pude por poco a poco ir conociendo a cada maestro en sí. Por ejemplo, en el año 85 recién conocí a Neruda. Yo no sabía quién era Pablo Neruda. Una lectura que nos hicieron en el colegio me despertó a mí el conocimiento poético de Neruda. Nunca pensé que iba a ser tan influyente en mí. El 86 recién en Trujillo descubrí a Gabriel García Márquez con su obra Cien años de soledad. 88, 89 recién conocí a Rabindranath Tagore, recién conocí a Anatole France. El 90 para adelante recién conocí lo que era Hemingway, conocí lo que era Faulkner. Y así sucesivamente, poco a poco he ido conociendo lo que en un tiempo en mi niñez se me negó. Por eso digo que, Charlie, desde ahora los niños deben aprender a leer.
deben aprender a leer todo, o sea, no necesariamente lo que uno le gusta leer, sino inclusive obras que uno no quisiera leer. Hay libros que son auténticamente desafíos para leer. Por ejemplo, yo hace tiempo que estoy leyendo La Guerra de la Paz y no la acabo hasta ahora, porque para mí me parece que es una obra tremendamente buena. A veces la leo y la releo y no quise llegar al final, porque es un poco difícil leer. O por ejemplo, si quiero leer El Quijote de la Mancha, tampoco me la he podido acabar toda, ni siquiera voy por la tercera parte del volumen primero. Pero son obras que uno quiere leer porque haces un esfuerzo, una especie de disciplina para poder hacerlo. Si el niño se mete desde muy niño en la lectura, pienso que va a ser grande en el fondo el día de mañana. Porque no solamente hay que conocer un autor de oídas, sino hay que meterse justamente ahí, saber cómo es ese autor, obviamente. Un pueblo que lee, escuchen bien, un pueblo que lee, es muy difícil que lo engañe, o que lo sometan, o que un día lo lleguen a destruir. Por eso es importante que la juventud aprenda a leer. Medrax, y estoy viendo de que aquí en la obra que nos muestras, sí, no firmas como César Medrano ni como Medrax, sino como Fernando March. Claro, ese es un seudónimo que adopté hace mucho tiempo, cuando yo ya tenía idea de que quería escribir. Obviamente lo hice porque en cierta forma es una forma de nombre especial que adopto para entrar e ingresar en la vida literaria. ¿Por qué Fernando? Bueno, Fernando porque hubiese sido el nombre que yo hubiese querido tener, para empezar. Y también es como un homenaje a un tío abuelo mío que no estuvo mucho tiempo conmigo, pero que en su momento que estuvo pasó bastante bien por mi vida y me enseñó algo importante, a leer. Mi tío Fernando Medrano me enseñó bastante porque fue el primero que se dedicó a comprarme libros de lectura mayor para poder interpretarlos, sintetizarlos, analizarlos. Por ejemplo, me acuerdo de él que me regaló la lectura Hombrecitos, me regaló Un Yankee en la corte del rey Arturo, me regaló 20.000 leguas de viaje submarino y así sucesivamente muchas de Julio Verne. Él me enseñó, me motivó a leer y me dijo, sobrino, lee esto, un día podrás agradecerme porque te hayan metido en este mundo de la lectura. Por eso es que digo, obviamente, un homenaje a mi tío Fernando. ¿Y March? Bueno, March tiene 3 condiciones. La primera, que yo nací en marzo y obviamente marzo en inglés es March. Pero también, sobre todo, porque rindo con esto justo homenaje a un poeta del cual mi tío era muy fanático, el poeta Ausiàs March. El poeta Ausiàs March, un poeta catalán que murió el 3 de marzo de 1459, mira, 3 de marzo. Yo nací en un 5 de marzo de 510 años después. Por lo tanto, estoy ligado a este poeta, obviamente, y quiero rendirle un homenaje también a él, ¿no? Por esa razón. Dígame, Medrax, ¿qué autores regionales has tenido el gusto de conocer? Mira, Charlie, la literatura te da a ti bastante campo, bastante opción de conocer personas interesantes. Por ejemplo, en el tiempo que estoy trabajando en mis obras ya he conocido autores de importancia. Por ejemplo, mira, quiero mostrarte acá, ¿no? Tuve la suerte de conocer, por ejemplo, hace muy poco tiempo al famoso escritor Osvaldo Reynoso. Él inclusive ya me reconoce como tal aquí en la firma que quiero que tú muestres al público. Pues ahí. Fue el año 2015, poco antes de un año antes que moría, que fallecía el maestro de maestros. La firma, para los que no leen, dice: para Fernando March, con un aprecio por el aprecio y la amistad. Piura, 14 de agosto del 2015, de Osvaldo Reynoso. Ahora, el maestro Reynoso, obviamente con él no tuvimos un acercamiento tan grande, pero por lo menos en el poco tiempo que lo conocí, me dejó una experiencia maravillosa y además me dejó una gran impresión porque realmente él se sentía bastante dolido porque el Perú realmente no le había tratado como debía tratarlo. O sea, yo me imagino de que el maestro realmente cuando falleció nos dejó una gran deuda con él, que es pedirle disculpas a él por haberlo tratado tan mal, obviamente, ¿no? Luego también conocí a un gran caballero de la literatura, que es el famoso Alonso Cueto. Acá también igualmente quiero que leas al público una dedicatoria que me dejó él justamente cuando tuvimos oportunidad de conversar hace algún tiempo. Y es importante para mí porque él es un escritor, realmente, ¿no? Proviene de Lima y conocido. ¿Puedes leer tú? Aquí dice: para Fernando March, un abrazo de su amigo Alonso Cueto, dado el 23 de agosto de 2015 en la Feria de Libros. Efectivamente, ¿no? Así fue. Gran caballero Alonso, un saludo para ti, hermano. Ahora, Medrax, ¿qué obras consideras fundamental para la literatura regional?
Como te decía, también tuve el honor de conocer a un gran escritor que también nos ha fallecido, gran Miguel Gutiérrez Correa. Y yo creo que esa obra que tú te refieres es justamente esta, ¿no? La violencia del tiempo. Una obra maravillosa, una mitología norteña. Yo quisiera que todo el mundo la leyera. Mira, aquí también, inclusive él me dejó una dedicatoria, que tú también la leas tú, para que ellos también sepan, obviamente, el pensamiento del maestro. ¿Tú ves ahí? A ver, dice, para Fernando March, un apasionado de la literatura y poeta que prepara su primer libro, con un abrazo fraternal, Miguel Gutiérrez, Piura, 29 de octubre de 2015. El maestro Gutiérrez tuvimos un acercamiento un poco más prolongado que con los más maestros. Él sí me conoció, digamos, un poco más en la parte literaria. Mira, él es de una línea dura comunista, ¿no? Sin embargo, yo jamás le dije nada sobre eso, ni él mucho menos mencionó su línea política, jamás tuvimos ningún tipo de confrontamiento, solamente en el ámbito literario puro nada más. El maestro, inclusive, como repito aquí, se atrevió, digamos, a pronosticar mi ingreso a la literatura. Yo le agradezco bastante al maestro, donde estés, maestro. Ya sé que no te voy a ver nunca más, pero yo sé que aquí en Piura tu recuerdo seguirá siempre, y creo yo que tus obras son el mejor monumento a ti. El maestro obviamente me dijo algo importante, me dijo, siempre cultiva el arte y nunca jamás dejes que nadie, digamos, te lesione tu vocación, porque la literatura es lo más maravilloso que cualquier ser humano puede realizar. Claro. ¿No? Ahora, Medrats, ¿qué obra de literatura nacional lo considera algo fundamental? Bueno, sin duda alguna, para mí, en mi opinión, es La guerra al fin del mundo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es una obra maravillosa, extensa, pero realmente vale la pena leerla. ¿Y una obra de literatura universal que lee y nunca deja de leer? Bueno, hay muchas, pero especialmente una que a mí me encanta bastante es La isla de los pingüinos de Anatole France. Ahora, Medrats, ya dejemos el tema de la literatura porque ya tenemos entendido de que la literatura le nace desde muy pequeño. Ahora pasamos al tema de los derechos humanos, ¿no? Claro. Usted es participante activo, por ejemplo, en las marchas por la vida y por la paz, tengo entendido. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, mira, yo participé en una marcha hace algún tiempo, un 25 de octubre del 2013, me acuerdo. Esta marcha estaba básicamente organizada por dirigentes, por regidores, por población en general, y estaba dirigida básicamente a decir alto a la corrupción en las instituciones, alto básicamente a la violencia, que ya en ese momento en Piura era bastante crónica. Tú puedes ver acá un recorte de la hora, de la primera plana, ahí aparezco justamente por acá, aparezco yo muy pequeño con una casaca azul. Tú quiero que seas testigo y que les muestres al público. Claro, parece muy pequeñito, no se nota, pero aparece allí el profesor Medrano. Ahora, Medrax, hablando justamente de la violencia, ¿cómo es que ves la situación de violencia acá en el Perú? Mira, lamentablemente, a pesar de que hemos hecho marchas enormes, sobre todo aquí en Piura, justamente eso te voy a tomar la voz un poquito más. Mira, aquí tengo igualmente la segunda marcha en la que participé, que también fue algo importante, el 7 de octubre del 2016, o sea, hace muy poco. Tú te das cuenta acá, en esta plana del tiempo, yo aparezco por aquí en este lado, si quieres que la gente... Un gorrito. Sí, con un sombrero de fieltro, una corbata plateada y obviamente mi camisa blanca. En este lado acá aparezco yo. Y obviamente esa tuve la suerte de organizarla justamente con los jóvenes universitarios, entre ellos el famoso Ronnie Rodríguez, que fue uno de los principales agentes operantes de esta marcha. Y en ella tuvimos la oportunidad de expresar nuestros sentimientos. Todo Piura se acogió a esta marcha, fue fantástica, fenomenal. Lamentablemente las autoridades no respondieron igual. O sea, apenas nos dimos un esbozo de un interés en el gobierno regional y luego la municipalidad nos cerró prácticamente las puertas. De igual modo pasó en el Poder Judicial, también nos cerró las puertas. O sea, al final nos quedamos varados con nuestro interés de que por lo menos la autoridad tuviera, aunque sea un poco por lo menos de interés por nosotros, un poco de humanidad por nosotros. Había gente que lloraba porque pedía justicia para sus hijos, para ellos mismos, o para sus familiares. Y eso nunca pasó, Charlie. Lamentablemente, por más marchas que hagamos, creo que la violencia va a continuar. Pero una cosa sí te puedo decir, esto no es de ahora, Charlie, es un proceso que ha venido largo tiempo. Tú
sabes que somos una generación alienada, una generación decepcionada del país, una generación que ha sufrido en tiempos pasados una cuota enorme de violencia por causa del terrorismo, la violencia política. Y hace más de 30 años ya un psicoanalista social, el doctor César Rodríguez Rabanal, ya decía que en el Perú se estaba gestando una especie de anomía social. Esta anomía social no era otra cosa que la inhibición, o sea, la disminución progresiva de la inhibición a matar. En el sentido de que poco a poco nos vamos haciendo la idea de que la vida humana no se respeta ya, de que no es capaz nadie de respetar la vida de otra persona. O sea, estamos derramando sangre gratuitamente, solamente porque un negocio me salió mal, solamente porque alguien me engañó, solamente porque no quiero ver a ese pata que su cara porque me da no sé qué y no lo quiero ver vivo. No es así, o sea, todas las personas tenemos derecho a vivir. O sea, todos tenemos derecho a estar en este mundo, a desarrollarnos como queramos, tenemos derecho a escuchar la verdad, de repente analizarla, quererla o no quererla, pero tenemos derecho a estar acá. Yo pienso que cualquier cosa que se atreva a atentar contra la vida humana ya es un proceso de bestialización de la sociedad, y eso es algo inaudito, Charlie, no se puede permitir. Ahora, Medrax, ya que tocaste este tema, ¿es usted creyente de Dios? Mira, Charlie, obviamente lo soy, y totalmente. ¿Y qué es Dios para usted? Bueno, para mí Dios es la suprema y auténtica verdad que el mundo rechaza. Interesante el punto de vista de nuestro profesor Medrano. Ahora, dejemos de hablar de derechos humanos y vamos a hablar un poco de política, que es un tema muy interesante. ¿Tiene usted alguna simpatía o de repente es seguidor de un movimiento político? Mira, personalmente yo pienso que un escritor no puede jamás estar en una línea política. No puede, porque sencillamente interferiría con su capacidad crítica. Pero me supongo que de más joven usted fue activista o de repente simpatizante de algún partido, ¿o me equivoco? Bueno, solamente en 2 ocasiones tuve relación con un partido o un movimiento. La primera fue por convicción y nunca más se volvió a dar. Esa primera parte fue el año 90. Apoyamos decididamente la candidatura de Mario Vargas Llosa. Yo pertenecía al movimiento Libertad. No hablo de Fredema, hablo de Libertad. Apoyamos a Mario básicamente por su liderazgo, por su persona, ajeno a todo tipo de ideología política que pudiera haber. Lamentablemente él no llevaba una buena compañía, obviamente, ¿no? Y eso fue lo que llevó a su fracaso. Pero yo me acuerdo y he dejado grandes recuerdos justamente de esa época. La segunda etapa fue cuando el 2001 no fue motivada por ninguna convicción, solamente por una obligación. Me acuerdo porque yo estaba trabajando en ese momento en el partido aprista, no como correligionario, sino como docente nada más, y el profesor Martí Corena, que estaba a cargo de eso, me dijo un día: si quieres el programa puede continuar de enseñanza, pero para eso tienes tú que afiliarte un poco al partido para que seas un poco simpatizante. Yo lo hice obviamente, no con la convicción de quedarme en el partido para siempre, sino sencillamente para estar unos meses más trabajando, y así lo hice. Pero en el tiempo que estuve en el APRA me di cuenta que era una olla de grillos, lamentablemente, y obviamente sí tuve la oportunidad de tener literatura fresca de Aida Torre, a quien yo quería mucho analizar. Mi padre tenía una frase muy famosa que a mí se me grabó en la cabeza siempre. César Augusto, mi padre, me decía: hijo, el APRA es el cáncer del Perú. Así que yo no voy a ser dogmático para obviamente aceptar su punto de vista, pero tuve capacidad de análisis y dije, bueno, un día voy a dedicar a leer a Aida Torre a ver si es cierto o no. Al final, bueno, mis conclusiones llegan a acercarme un poco a la convicción de mi padre. En el fondo que sí, ciertamente el Partido Aprista ha hecho un poco o bastante daño, pero bueno. Medrax, ahorita que hablo de Mario Vargas Llosa, en el corto tiempo que este permaneció en libertad, ¿qué es lo más rescatable que usted recuerde de su líder, Mario Vargas? Claro, gracias por la pregunta. Mira, Mario significó para nosotros una generación naciente, una esperanza nueva, una forma de gobernar diferente. Creo que lo que más nos impactó fue la sinceridad que en ese momento emitió Mario, la transparencia que emitió Mario. Mario era tan transparente que, según el columnista Eduardo, el famoso dibujante, era tan transparente que cuando se enojaba se le reía hasta el hígado. Y con eso queremos decir que Mario realmente quiso hacer de la política algo sincero, algo transparente. Lamentablemente eso fue el punto de su elevación, luego su cúspide y finalmente su caída, porque el Perú no estaba preparado para Mario Vargas Llosa. Lamentablemente, cuando él decide dejarnos el 11 de junio del año 90, decide dejar todo tipo de actividad proselitista, prácticamente Libertad muere con él.
Ya cuando ya Mega Alvear ya dice que el partido se ha disuelto, prácticamente ya todo está acabado, pero nos dejó una experiencia maravillosa que yo creo que jamás volvería a repetir. Ahora, Medrax, Mario Vargas Llosa es cierto, su caída vino en el año 90 y una de las raíces de su caída fue justamente porque brotó el senderismo y el terrorismo a causa de un personaje llamado Abimael Guzmán. Claro. ¿Qué le merece o qué opinión tiene? En realidad Mario cae básicamente porque el Perú no entiende a Mario. Y no lo entiende porque obviamente lo que el Perú quería en ese momento era que alguien le mintiera, alguien le engañara, y justamente eso, ahí vamos, ¿no? O sea, el gobernante que luego llegó lo hizo, obviamente, y lo hizo bastante bien, ¿no? Y nos cobró bastante caro justamente por eso. Ahora, en el caso de Abimael Guzmán, me parece que es un ácrata total, un anarquista total, que jamás debimos haber permitido que creciera. Exacto. Si tú me preguntas a mí, para mí, ¿qué es Alan García? Pues yo te diría, Alan García, bueno, es la corrupción total, ¿no? La demagogia total hecha hombre, ¿no? Si me quedas a mí nuevamente, ¿quién para mí es Vladimir Montesinos? Pues te diría, pues, ese puente es el servilismo parasitario más grande que ha tenido el Perú jamás en la vida. Bueno, dejemos de lado la política, muchachos, profesor Medrano, y vamos nuevamente a retomar el tema de que lo identifica, que es su carrera como docente preuniversitario. Y justamente hablando de esto, todos los alumnos, los muchachos que lo están viendo ahorita, e incluso yo, nos hacemos una pregunta. Usted siempre es identificado por el famoso lema. ¿Qué es el lema? Bueno, el lema realmente es un código infalible para cualquier joven preuniversitario, joven universitario y joven profesional. Definitivamente es no digamos una fórmula mágica, pero sí es una fórmula que te va a llevar definitivamente, si tú lo cumples, al triunfo total. Medrax, ¿eres tú el autor del lema? Bueno, yo quisiera ser el autor intelectual. No se puede decir que soy quien lo engendró, pero sí puedo decir que soy quien lo crió. O sea, si se puede llamar padre al que cría y no al que engendra, pues entonces yo diría que sí soy el padre, ¿no? Del lema, el padre del lema. ¿Y qué significa el lema? El lema en realidad es, como repito, un código infalible compuesto básicamente. Imagínate, Charlie, si tuviésemos, por ejemplo, un portal, un pórtico. ¿Ya? En él hay dos columnas, una base, arriba hay un dintel y más arriba una cúspide. Supongamos que vamos a irnos a ver la columna del lado derecho. En ella nos encontramos con tres opciones importantes que son los motivadores fundamentales del lema, que son disciplina, perseverancia y tranquilidad. Disciplina porque, digamos, tenemos que autodominarnos, saber quiénes somos y qué queremos hacer. Disciplina. Perseverancia porque hay que continuar con la misma línea siempre. Tranquilidad porque antes del examen y después uno siempre debe estar sereno. Uno cuando sabe que ya realmente ha aprendido, no tiene por qué ponerse nervioso, o sea que una cosa tranquilidad hasta el final, ¿no? Esos son los motivadores que hacen finalmente a los ejecutores de la siguiente columna. En la columna de la izquierda vemos tres ejecutores, que son estudiar, practicar y repasar. Ahora, estudiar siempre, poner en práctica luego lo que tú estudiaste y continuar repasando todo el tiempo. Esos son las dos columnas. ¿Y dónde están asentadas? En una base que se llama por los siglos de los siglos, amén, porque es una cosa que siempre se da toda la vida. Ahora, esas columnas sostienen un dintel arriba, que significa para ingresar, ¿a dónde? A triunfar, al final en la cúspide. Todo eso es el lema en forma teórica. Así es, pues, y esta fue la entrevista que nos ha brindado nuestro gran amigo y profesor César Medrano. Profesor Medrano, un gusto a ver, pero espérese, no se me vaya todavía. De repente ustedes están diciendo, ¿y el lema? Todo el mundo quiere el lema aquí en vivo y lo tiene que hacer. Claro, obviamente, Charlie, vamos a hacer el lema. Vamos a hacer el lema. Es por eso de que procedemos a pararnos, profesor, por favor. El lema consiste en que yo le voy a decir las frases y se lo hace. Vamos,